esta hermosa tarde, mañana, ya casi son las 8 y bueno, la verdad es que estoy muy contento de poder compartir la palabra de Dios, porque muchas veces la situación en el mundo, en la sociedad, en todo lo que vivimos hoy día, nos encontramos con situaciones y circunstancias que van cambiando en nuestro mundo. Pareciera que el mundo en que estamos empieza a dar espalda, o en muchos sentidos, la sociedad también, acerca de principios fundamentales. Muchas veces prohibiendo la orientación a la gente que tiene una necesidad interior en su perspectiva de su persona, de su identidad. Esto está prohibido ya por enseñarlo. O tal vez hijos rebelándose a los padres, hijos demandando a padres, padres siendo responsables con sus hijos, la familia se empieza a disolver. Entonces vemos que hay muchas cosas que están ocurriendo alrededor nuestro y van cambiando en una forma rápida y violenta. Pareciera que el príncipe de este mundo gana terreno en muchos sentidos. Pero hace 8 días celebramos la resurrección de Jesucristo. Y estamos seguros que Él vive. Por eso quiero invitarles a una serie de mensajes que tienen que ver con palabras de Cristo Jesús a la iglesia hoy. Es decir, Dios tiene palabra para tu vida hoy día. Y esto quiero empezar esta serie de mensajes. Palabras de Cristo, ¿sí?, para la iglesia de hoy. ¿Qué les parece si oramos para pedir la dirección del Señor? Padre, te doy gracias porque nos permites abrir tu palabra y saber que a través de ella hoy tú nos hablas. Es palabra viva. Por esto te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien obre en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, de tal manera que sea impactada nuestra vida con el poder de la misma. Gracias, Señor, y te lo pido que hables a través de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen su hoja, que es nuestra guía para el mensaje del día de hoy. Qué gusto que estamos reunidos para dar gloria a nuestro Dios. Y yo quiero invitarles a que aprendamos y reflexionemos cómo actúa Cristo en nuestros tiempos, ¿sí?, y cómo en la iglesia de hoy, cómo deberíamos estar viviendo como iglesia en nuestros tiempos. Déjenme platicarles un poquito del contexto del libro de Apocalipsis. Alrededor del año 81 después de Cristo, Flavio Domiciano sube al poder en el Imperio Romano en el lugar de su hermano Tito Flavio. Y este Domiciano se proclama emperador de todo el Imperio Romano, pero no solo emperador, sino también se proclama Dios. Sí, es decir, Él se instituye a sí mismo para que en todo su imperio se le reconozca como un Dios. Así que todo aquel que no lo reconozca como Dios, lo que merece es la muerte. Por lo tanto, se desató una persecución en toda Asia, en todo el imperio romano. ¿Contra quiénes? Contra los cristianos. Contra los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos no le reconocían como Dios, solamente a Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Ahora, piensen un poquito. Estos creyentes de aquellos tiempos
que eran personas responsables en su trabajo, no eran ladrones, trataban a la gente bien, estaban siendo hostigados, perseguidos, estaban siendo completamente impulsados para que negaran en cierta forma su fe en Jesucristo, pero sobre todo que confesaran al César como su Dios. Ahora, hay un detalle interesante en esto. No eran perseguidos por ser buenas personas, no, o tener buen testimonio con la gente, no. ¿Por qué eran perseguidos? Miren, el César era muy cómodo. Puedes adorar a cualquier otro Dios, pero también a mí. Así que, si tú quieres orarle a Jehová, a Hare Krishna o a cualquier otra deidad, ¿sí?, estaba bien, pero también reconóceme como Dios y también ríndeme honor como Dios. Así que era, diríamos en nuestro lenguaje de nuestro tiempo, el César era muy inclusivo, ¿sí? Es decir, puedes andar cualquier otro Dios, pero también a mí. Si no me confiesas a mí, entonces muere. Y los cristianos no estaban y no confesaban al César como Dios. Entonces, imagínense este pueblo que en esos tiempos estaba siendo perseguido, estaba siendo llevado a muchos morían en la cruz o en los leones, ¿sí? Se preguntaban, ¿dónde está nuestro Dios? Y amados hermanos, algo interesante de esto y pensar es que parecía que el imperio de César, el imperio del enemigo, estaba avanzando. ¿Por qué? Por encima de ellos, porque a ellos los estaban matando. Entonces muchos decían, bueno, ¿dónde está Jesucristo? Lo que yo quisiera en este primer mensaje, amados, y es el título que le pongo al mensaje de hoy, de esta serie, es Jesucristo está conmigo. Jesucristo está conmigo. Miren, amados, Apocalipsis significa, viene del griego Apocalipsis, que significa descubrir la verdad, develar la verdad, es decir, revelación de la verdad. Ahora, ¿por qué era importante que los creyentes de los tiempos de Jesús tuvieran esta develación de la verdad? Porque era importante que esta verdad se conociera, porque el emperador, al reclamar para él la adoración, al reclamar para él que se le declarara como Dios, ¿sí?, entonces para los cristianos, al ir y morir por no confesar al César, pues para ellos traía una crisis tremenda, porque en los tiempos alrededor del año 90, todos los discípulos, excepto uno, ya habían muerto. ¿Sabe? La tradición dice que Pablo murió decapitado, Pedro crucificado de cabeza, pero de todos solamente quedaba el que se conocía como el discípulo amado, Juan. Así que era el único que podía decirles: yo soy testigo presencial de Jesucristo. Y aparte, Juan ya era grande. Mínimo Juan habría tenido unos 85, 90 años, ¿sí? No tengo el dato exacto en cuanto a eso. Entonces, imagínense esto: un César persiguiéndolos, proclamándose Dios, empujando a la iglesia y persiguiéndola, y un apóstol de una edad muy avanzada.
Es en medio de esto, amados, que llega la revelación a Juan. Miren, por favor, lo que dice Apocalipsis 1:9, por favor, léanlo conmigo ahí. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe de vuestra tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es decir, a Juan no lo mataron. ¿Por qué no mataron a Juan? Si vamos a crear otro mártir. Entonces lo apresaron. Y estando en esta isla de Patmos como prisionero por el Evangelio, ahí le llega revelación de parte de Dios. Ahí le llega la revelación de la verdad. Ahí le llega la revelación del Apocalipsis. Y piensen en esto. Dice el verso 8, por favor, de Apocalipsis 1. Todos conmigo, por favor. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Subrayen eso en su hoja, el Todopoderoso. En las guerras, cuando los ejércitos llegaban a vencer a su enemigo, una de las formas de demostrar o poner la firmeza de que se había vencido, la bandera del vencedor se ponía en la torre alta y se tiraba la bandera del que era conquistado. ¿Sí? Entonces levantar bandera implicaba decir: yo reino. Amados, el pasaje que estamos leyendo en medio de la revelación que viene a Juan es esta: yo soy. Cristo Jesús dice: yo soy el Alfa y el Omega. Yo soy el principio y el fin, dice el Señor. El que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Es decir, amados, Jesús está revelando en que el poder no lo tiene el César. El poder no lo tiene el Imperio Romano. El poder lo tiene Cristo Jesús. Y ese es el mensaje a la iglesia. Yo vivo. Yo reino. Yo estoy con ustedes hoy. Hoy, en medio de todas las circunstancias que podamos vivir, en cualquiera que sea la adversidad, Dios nos dice a través de su palabra que su Hijo reina, que Él vive, que Él es real y que estamos aquí en esa confianza y en esa seguridad. Dice: yo soy el que era y el que ¿qué? El que ha de venir. Amados, nuestra fe, nuestra seguridad, hoy 16 de abril del 2023, esta afirmación tiene que hacerse segura en nosotros. Tu Señor, tu Dios es soberano, es todopoderoso y Él reina. Y en sus hojas pueden escribir: Cristo vive y reina hoy. Cristo vive y reina hoy. Ahora, ¿por qué es importante recordar esto a nuestras vidas? ¿Por qué es importante volver a, como dice, desnudar, revelar la verdad? Porque si Jesús está conmigo, ahí en sus hojas, estoy seguro en medio de la adversidad. Porque si Jesús está conmigo, estoy seguro en medio de la adversidad. Que, amados, tenemos que pensar siempre cuando vienen las crisis, y yo hablaba el domingo pasado de los discípulos cuando hablaban de su crisis de oír por la muerte del Señor Jesús y después su resurrección. A nuestras vidas, al venir enfermedades, al venir problemas económicos, al venir situaciones familiares, al recrudecerse en nosotros una crisis de vida o de identidad, es importante que nos preguntemos:
¿En qué está mi seguridad? ¿En qué estoy confiando? ¿Sí? Y algo fabuloso que me encanta del libro de Apocalipsis, amados, es cómo empieza. No pierdan de vista en su Biblia el libro. Fíjense en el primer versículo, cuando dice: y la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel al siervo Juan. Fíjense un detalle, cómo empieza el texto. La revelación, ¿qué? ¿Quién se la dio? Se la dio Dios. Ahora, a ver, pensemos un poquito. ¿Por qué no dice simplemente la revelación de Cristo nada más? ¿Por qué la carta tiene el detalle de decirnos que esta revelación viene de quién? De Dios Padre. El detalle aquí es muy interesante, amados. Es que Cristo Jesús, recordarán cuando el Señor Jesucristo iba a ascender, ¿sí? Que todos sus discípulos preguntaron: Señor, ¿cuándo vas a poner el reino a Israel? A ustedes no les importa cuándo, ustedes me van a ser testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿qué? Y hasta lo último de la tierra. Pero hay un detalle importante que Jesús les dice a sus discípulos, y está en el verso 6 y 7 de Hechos 1. Leanlo conmigo, dice: entonces los que le habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: ¿qué? No os toca a vosotros saber los tiempos y sazones que ¿qué? Subrayen eso. Jesús nos dice y nos revela que es el Padre quien revela ¿qué? Las cosas. Él tiene el completo derecho y su plan es revelar su propósito en el tiempo que Él desea. Entonces, Cristo Jesús revela el propósito de Dios Padre para nosotros. Ahora, otro detalle importante que recordar a nosotros en un sentido, dice: para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo, ¿qué? Juan. Entonces, esta revelación viene del Padre a través del Hijo, ¿sí? Y solamente es entendida en el Espíritu Santo. ¿Y qué vemos actuar? A la Trinidad, al Dios Trino y Uno. Él nos habla en el Espíritu. La revelación viene a través de Cristo, pero viene del Padre para nuestras vidas. Ahora, hay alguna historia que les he platicado que a mí me encanta. ¿Recuerdan cuando María estaba esperando a Jesús? ¿Sí? Bueno, para esto, José, cuando se desposa con ella antes, ¿sí?, se queda María con sus padres y José se va ¿a qué? A preparar la casa donde vivirían. Y la costumbre en aquel entonces era que el esposo construía cerca del padre, porque el padre le daba un espacio para construir ahí. Ahora, el detalle en la costumbre judía era que esa casa, ¿sí?, iba a estar lista cuando el padre le dijera: a ver, ¿ya le pusiste cocina integral? ¿Tienen un split? ¿Sí? Ya tiene también el jacuzzi. Ya. Es decir, el padre daba el último visto bueno cuando le decía al hijo: tu casa está lista para que traigas a tu mujer a vivir a ella. Amados, cuando terminó la casa era cuando José iba a traer a María. Les doy este ejemplo porque recuerda cuando Jesús le dice a sus discípulos ahí en Juan
14, 1 al 3, lo tienen en su hoja, por favor. Leemos todos ahí. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fueres a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amados, y aquí lo que se ve es la promesa del esposo. ¿A quién? A la esposa, a la iglesia. Voy pues a preparar lugar, no tengan temor. Y cuando voy a preparar, es allá con mi Padre, porque allá hay un lugar especial. ¿Para quién? Para su iglesia, para su esposa, para la esposa que el Señor se preparó para sí mismo. Amados, esta es la revelación de Apocalipsis. Cristo Jesús dando las instrucciones del Padre a la iglesia para decirles: yo estoy, ¿sí? Y sabes, voy a volver por ustedes. No me voy a tardar, como algunos piensan que se ha tardado, pero Él va a volver. Cristo viene. Y por lo tanto Apocalipsis lo que es eso, revelarnos al Cristo que viene, pero también al Cristo presente en su iglesia, entre nosotros, y que es un Jesucristo que nos guarda. Ahora, hay un detalle interesante. Por favor, si ustedes observan acerca del texto, cuando dice el versículo 3, leen conmigo por favor todos. Bienaventurado el que ¿qué? El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y ¿qué? ¿Se dan cuenta? Dice el texto: bienaventurados los que ¿qué? Los que creen. ¿Y qué más? Oyen y guardan. Es decir, les voy a dar un ejemplo. Yo no sé si ustedes recuerdan una profecía que Jesús dio a sus discípulos justo en la semana que Él iría a la cruz. Habían entrado al templo, y yo no sé si ustedes sepan que el templo de Jerusalén, o los tiempos del Señor Jesús, era un templo enorme, el de Jerusalén, impactante. Herodes lo construyó para congraciarse con los judíos, lo construyó muy grande, tratando de hacer pensar que él era superior en todo. Lo construye, y cuando van saliendo del templo, le dicen los discípulos a Jesús: Señor, mira qué grandote está este templo, o no está impresionante. Y entonces Jesús les dice: ¿sabes? Este lugar no va a quedar que piedra sobre piedra, va a ser destruido. Jesús, al decirle esto a sus discípulos, dicen: bueno, ¿cuándo va a pasar esto? Entonces Jesús les da unas profecías acerca del futuro, pero especialmente acerca del templo. Vean por favor lo que dice conmigo ahí, Mateo 24, 15 al 18. Lo leemos todos juntos, todos. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Jesús les estaba diciendo cuándo esto iba a ser destruido. En algún momento en el pasado, alrededor del año 300 antes de Cristo, los asirios, vinieron y conquistaron Jerusalén e hicieron una abominación. Sacrificaron un cerdo y celebraron los juegos griegos. Esto para los judíos fue una gran abominación. De ahí surgió la guerrilla judía que expulsó a los asirios
de Jerusalén. Entonces ya los judíos sabían que en algún momento en el pasado había habido una abominación asoladora en Jerusalén. Así que la señal era: cuando vean la abominación desoladora, huyan, váyanse a los montes. Alrededor del año 70, Jerusalén fue sitiada. ¿Por quién? Por un general romano. Y este general romano, ¿sí?, la sitió y destruyó Jerusalén. ¿Qué creen? Para esa fecha ya no había ningún creyente cristiano en Jerusalén. ¿Por qué? A los que creen, ¿sí?, a los que guardan. Es decir, amados, cuando hacemos atención a la revelación de Dios, cuando ponemos atención a la palabra de Dios, entonces nos vamos a dar cuenta de lo que Dios está revelando a tu vida. Los creyentes en aquel en Cristo entendieron, estaban siendo sitiados por los romanos. Esta es esta abominación. Vámonos de Jerusalén. El Señor dijo que nos saliéramos de Jerusalén. Y se salieron. Y nadie de estos se quedó en ese tiempo. Amados, yo quiero decirles algo muy importante. El tiempo del Señor está cerca. Hay que poner atención a las señales. Y no solo las señales de guerras y rumores de guerras. Ahorita vemos una tensión allá en Asia entre China y Taiwán. Vemos en Europa, en Ucrania y Rusia. Vemos una guerra comercial en diferentes lugares. Eso ha existido durante muchos siglos, ¿sí? Han habido guerras mundiales. Pero déjenme decirles algo. Ojo, el hombre empieza también a abandonar cada vez más a Dios. Pongamos atención. Cosas se están moviendo, pestes y muchas otras cosas. El tiempo está cerca. Ahora, hay algo bien importante. Cristo está en su iglesia. Y por eso el segundo punto que quiero que ustedes platican, ahí en sus hojas, escriban: quiero leer y oír y guardar tu palabra, Dios. Quiero leer, oír y guardar tu palabra. Que seamos aquellos que ponen atención al mensaje de la Escritura. Y segundo, en sus hojas: si Cristo está conmigo, trae esperanza de salvación a los que escuchan el mensaje. Si Cristo está conmigo, ¿sí?, trae esperanza de salvación a los que escuchan el mensaje. Miren, amados, los Apocalipsis se dirigen mucho el mensaje a las iglesias, a los creyentes de las 7 iglesias que están en la región de Asia. Jesús estaba hablando a este pueblo creyente. Pero fíjense, pongan atención en el verso 5. Si este mensaje y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, conmigo el 6 todos, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, Jesús estaba dando un mensaje. ¿Saben? A ti, iglesia, ¿quién te escribe? El que estuvo muerto, pero resucitó. El que ahora vive, el que verdaderamente ahora reina. ¿Sí? Y que sobre todo dice, ¿qué dice el texto acerca de la gente? Dice, verso 6. Hizo reyes y sacerdotes que, amados, Dios está hablando a un pueblo escogido y seguro y firme, que intercede, que proclama su reino y que vive la confianza
del mensaje que Él está dando. Ahora, verso 7 nos habla y nos recuerda algo muy importante. Todos conmigo. He aquí viene en las nubes, y todo ojo lo verá, y los que traspasaron, y todo el linaje de la tierra harán que sí, amén. ¿Cómo será la segunda venida de Cristo? ¿Todo qué? Todo ojo lo verá. ¿Sí? Hay mucha gente en nuestros días que se llaman gnósticos, otros ateos, gracias a Dios, ¿sí? Y no están de acuerdo con lo que enseña la Biblia. Está bien, ¿sí? En un sentido, de esos son libres de tomar su decisión. Pero algo muy importante, dice al final el texto que acabamos de leer, y muchos harán que lamentación. ¿Por qué? Porque el día que Cristo venga, dirán, ¿por qué no creí? ¿Por qué no hice caso al mensaje que llegaba semana tras Semana Santa, Navidad tras Navidad? ¿Por qué no le hice caso a la amiga, al amigo, al vecino, al primo, al pariente que me estaba hablando sobre ese mensaje? Muchos se lamentarán por decir, pues no, los peleé. Porque Cristo, así como se fue, volverá un día, volverá físicamente y todo ojo lo verá. Amados, nuestro Señor reina, nuestro Señor es firme. Cuando Él se iba, lo aseguró. Recuerdan el verso 11, 10 y 11 de Hechos 1, conmigo todos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué? Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Subrayen eso, por favor. Amados, yo creo que si yo hubiese estado en los tiempos de los apóstoles, también hubiese quedado así, con la boca abierta, viéndole ascender. El problema no es cómo se quedaron ellos. ¿Por qué? Porque finalmente estos ángeles llegaron, órale, váyanse a Jerusalén porque allá van a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y sabemos que el Evangelio fue predicado y se extendió a nuestros días. El mensaje se extendió a través de 20 siglos y llegó a nosotros hasta ahora. El problema no es cómo estuvieron ellos, el problema es cómo estamos nosotros hoy día. Es decir, cuál es nuestra perspectiva, cómo debemos estar cuando Cristo vuelva. Y esa es una pregunta trascendente para nuestras vidas. Dice 2 Pedro 3, 8 y 9, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ¿qué? Ayer platicaba con los jóvenes en el estudio. Les decía que para la humanidad hay una mala noticia y una buena noticia. ¿Sí? La mala noticia es que la humanidad está en pecado y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Esa es la mala noticia. Si alguien está enfermo y tiene, voy a pensar en una enfermedad muy trascendente como el cáncer, ¿sí? Darle la noticia es una noticia que difícil. Pero hoy día los médicos pueden dar buenas noticias de que hay oportunidad de sanidad porque hay tratamiento. Pero la primera noticia es que es mala. ¿Sí? Amados, Pedro dice, ¿saben qué? Hay buenas noticias.
Si tú no has conocido a Cristo en tu vida como Señor y Salvador, si no es el dueño de tu vida, si no te has arrepentido de tu pecado, estás muerto en tus delitos y pecados. Pero hay buenas noticias. Si te arrepientes de tu pecado, si crees en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, ¿sabes qué? Hay esperanza de vida. Hay vida eterna para ti. Amados, este es el llamado que también trae el mensaje de Apocalipsis. Salvación, esperanza, seguridad en Cristo. Por último, ahí en sus hojas, ¿estás preparado para su segunda venida? ¿Estás preparado para su segunda venida? Miren versos 7 y 8 de Apocalipsis. Todos conmigo, por favor. Y aquí viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que era y el que ha de venir, el que... Amados, yo quiero terminar con esto, con una esperanza y un mensaje en dos sentidos también. El primero, que hay una necesidad. Si hay pecado, si estás en pecado, si no te has reconciliado con Dios, estás muerto en tus delitos y pecados. Pero si hoy te arrepientes, hay esperanza en Cristo Jesús, porque Él vive, Él reina. Pero hay un detalle más en este mensaje. Dicen por ahí que cuando el gato sale de fiesta, los ratones hacen fiesta, ¿verdad? Pero mi esposa se fue de 15 días con mi suegra y claro, pues ahora que vienen que lavar todas las cosas, ¿verdad? Pero tengo que decirles algo, y que es algo muy diferente. Aun cuando Cristo se fue y regresará un día, Cristo está presente. Porque Cristo está presente. Cristo es real en su iglesia. Cuando Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es real. Él está aquí. Y amados, la iglesia debe saber vivir en la interacción de la presencia real de Cristo en ella. No en el pensamiento de aquel que no está y esconde su talento y total luego viene. No. Cristo es real hoy. Y nosotros vamos a estar estudiando y reflexionando en los mensajes a las 7 iglesias, sabiendo cómo Jesús le habla a cada iglesia y le dice, ¡hey, aquí estoy viendo lo que estás viviendo! Estoy viendo lo que haces cuando andas y no andas. Cristo Jesús vive y es real en nuestras vidas. Tenemos que vivir y actuar con la presencia real de Cristo en el Espíritu en nuestras vidas. Por eso es importante el mensaje de Apocalipsis, la revelación de la verdad, pero la verdad que tiene que ver conmigo, que tiene que ver contigo. Cristo quiere actuar en tu vida. El apóstol Juan escribió en Juan capítulo 3 versículo 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mis amados, muchos dicen y piensan que si no creemos en Jesucristo se van a condenar. No es así. No es la fórmula así. El texto dice, el que cree
no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque ya estaba en condenación por su pecado. El mundo está así, y está así sin Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué solo Cristo? Porque la misma Escritura revela que no hay otro nombre sobre la tierra en el cual podamos ser salvos, solo Cristo Jesús. Y es en su nombre que podemos tener salvación. Así que si yo no he creído, soy dejado en mi estado de condenación, soy dejado en mi estado de apartado de Dios. Pero si creo ahora, paso al estado de gracia, donde Cristo me regala esa salvación que Él compró para ti en esa cruz. Sí, Cristo murió por ti, pagó tu pecado, su sangre compró tu vida. Hoy te animo a creer, a rendirte, a dejar de poner peros y a rendirte a la persona de Jesucristo. Amados, como creyentes, queremos que Cristo venga. Amén. Amén. Sí, queremos que Él venga. Pero a lo mejor si tú no has entregado a Cristo, tú dices, bueno, todavía no estoy listo. No, la verdad es que va a ser como las 9 de la noche. Cuando menos pensemos, Él va a venir. ¿Sí? Yo creo que ninguno sabe cuándo va a llegar el robar a su casa, ¿verdad? Si no te ven a una patrulla afuera, ¿verdad? Cristo viene cuando menos lo pienses. No dejes que te sorprenda. Hoy cree en el Señor Jesucristo. Entrégate tu corazón y experimenta la presencia de Dios en tu vida. Ahí en sus hojas escriba: sí, ven, Señor Jesús. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias porque la presencia de Cristo es real aquí. Yo te ruego que abra el corazón de todos los que estamos. Y si hay alguien que no le ha conocido como Señor y Salvador, habla hoy a su corazón. Háblale de tu amor y de tu perdón para su vida. Transfórmalo y llévalo a la fe, a creer en Jesucristo. Si tú no has creído aún, hoy dile: yo quiero creer. Díselo de todo corazón, porque Él está hablando a tu vida. Yo quiero rendir mi vida a ti, Señor. Gracias, Padre, gracias por tu palabra. Gracias en Cristo Jesús. Amén.